cargando, sí, ya. Sí, se ve ¿Vale? perfecto. Se ve más o menos igual, pero sí un poquito más grande. Sí, es que al pasar a esta página se veía regular. Bueno, pues os decía que bienvenidos a todos y a todas y muchas gracias por la asistencia, sobre todo por el plazo, porque el curso se colgó, se activó en la página hace muy poquito y la verdad es que, bueno, pues somos una buena representación. Os decía que yo soy Ana Isabel Invernón, trabajo en la Universidad de Zaragoza, aunque he colaborado activamente con compañeros de la Universidad de Granada. Aquí en Zaragoza llevo muy poquito y vengo de allí, de Granada, con lo cual, pues bueno, hemos hecho una alianza y yo creo que están saliendo productos bastante bonitos y atractivos y entre ellos este que os presentamos. Junto a mí está la doctora Carmen Lucena, profesora de la Universidad de Granada, y el doctor José Manuel Ortiz Marcos, también de la Universidad de Granada, y como colaboración, y además para nosotros es muy importante y se lo agradecemos al Ángel Madero, que no ha podido entrar, pero esperamos que en breve. Sí, Ana, ya ha entrado, ya está aquí. Ya está aquí. Muy bien, bienvenido Ángel. Nada, Madre mía, gracias. una mañana así un poco atropellada, pero ya creo que estamos todos. Perdón por la demora. Nada, no ha sido culpa tuya, ha sido, bueno, pues problemas del directo, vamos a decirlo así. Bueno, pues bienvenido Ángel y muchísimas gracias de nuevo. Ayer pudimos hablar por teléfono y un poco organizar tu intervención en el curso, que seguro que será muy interesante y yo voy a ser breve porque tú vas a tener la oportunidad de explicar mucho mejor, bueno, pues tu situación personal y todos los proyectos tan chulos que llevas hacia adelante. Él es el licenciado en literatura comparada por la Universidad de Granada y es creador de La Encrucijada. Os pongo por aquí el enlace web y un poco por aterrizar así de forma muy genérica, se encarga de analizar la oferta cultural de su ciudad y ver los puntos de mejora en cuanto a la accesibilidad a esa cultura de las personas con discapacidad. Tendremos la oportunidad de escucharlo y de disfrutar de su ponencia seguro. Voy a hacer un pequeño encuadre a nivel teórico del curso y directamente doy la palabra a Carmen, que será la primera en aterrizar en esta parte más teórica. Bueno, pues en primer lugar, Carmen va a presentar algunas pinceladas porque todos estábamos de acuerdo en que no queríamos hacer un curso demasiado teórico porque creo que las aulas están llenas de teoría y a veces abusamos de ella y que, bueno, un poco la carencia está en esos ejemplos prácticos o en esa visión desde el alumnado con discapacidad para completar esa formación y estar preparados para dar una respuesta inclusiva, sobre todo en las aulas de educación infantil, primaria o secundaria, que era en principio el público al que va dirigido este curso. Bueno, pues Carmen hablará un poquito de cómo programar de forma inclusiva y añadirá algunos ejemplos prácticos. Una vez acabada la intervención de Carmen, será José Manuel el que hable un poco de cuál es ese paraguas autonómico, es decir, a nivel de legislación o de recursos oficiales, donde podemos acudir o pedir ayuda, entre comillas, para ofrecer un entorno inclusivo dentro del aula. Paraguas autonómico y recursos accesibles que nos ofrece nuestra comunidad autónoma para trabajar la inclusión. Después yo hablaré de una actividad muy concreta, una metodología, mejor dicho, que contempla todo lo que nos dice pues, el diseño universal del aprendizaje y creo que tiene un carácter bastante innovador. Esta actividad, bueno, contaré un poquito más adelante, se llaman las cajas de aprendizaje y tiene, bueno, pues algunos puntos que pueden ser interesantes a nivel metodológico. Una vez acabado estos 3 puntos y vamos a intentar ser breves, pues daremos el paso a Ángel, que nos contará un poco cuál es su relato, su historia de vida, los proyectos que lleva a cabo y cuáles son las demandas, va a poner un poquito el foco en cuáles son las demandas
de esas personas con discapacidad en las aulas e incluso fuera de ellas. Y para acabar tenemos una pequeña actividad también muy breve que le hemos llamado Veo, pienso y me pregunto, en el que bueno, vamos a reflexionar un poquito sobre lo vivido a través de este curso. Bueno, pues una vez hecha esta introducción, Carmen, cuando quieras puedes empezar. No se te oye, Carmen. No se oye. Perdonad que no había quitado el clip del micrófono. Bueno, Ana, que lo que comentaba, que muchísimas gracias por la presentación. Y como ha dicho, creo que el protagonismo oficial lo tiene Ángel, entonces vamos a intentar ser breves, pero no decir palabras clave, ¿no? Que no se pueden pasar por alto en este tipo de cursos, ¿no? Y sobre todo mensajes que pueden llegar pues, a los futuros docentes o los ya docentes en acción. Vale. Para comenzar, me gustaría decir que cuando hablamos de educación inclusiva es importante comenzar diciendo que todos los alumnos, todas las personas somos distintas, todos tenemos distintas capacidades y todos tenemos distintas potencialidades. Aquí es donde pongo yo un poco la clave, ¿no? Con el recorrido corto todavía que tengo de docencia y de investigación, pero es verdad que yo me he fijado que la clave es la potencialidad de cada persona. En un momento determinado, en un aula, voy a hablar aquí un poco general, podemos detectar que hay ciertas dificultades en el aprendizaje, bueno, ciertas necesidades educativas que se derivan de una dificultad en el aprendizaje. Hay que tener presente que no tenemos que fijarnos solamente en la etiqueta de que un alumno tenga NEE, NEAE, no. Es decir, que todos los alumnos en un momento determinado tienen alguna necesidad educativa, alguna dificultad en el aprendizaje, ahí está el foco, ¿no? En que tenemos que atender a la diversidad del aula, que es las distintas capacidades y potencialidades del alumnado. Por lo tanto, cuando hablamos de atender y de programar de forma inclusiva, que ahora vamos a aterrizar aquí, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que no son exclusivas de un grupo de alumnos determinado, que no siempre es una característica permanente en el tiempo, aunque puede serlo, y que todos pueden presentar alguna, más o menos de forma transitoria, en algún momento de su escolaridad, alguna necesidad educativa y que tenemos que atender. Por tanto, cuando nuestra función como docentes, cuando estamos en el aula, es identificar qué necesidad educativa presenta un alumno en concreto o todo el alumno en general en un aula, es fruto de un resultado de aprendizaje que no era el que esperábamos, ¿no? Entonces, con esto, en un primer momento, se identifica y se estudian los motivos que han causado esta dificultad de aprendizaje inherente, ¿vale? Y aquí es bueno decir que no estamos solos en el aula. No solo son los tutores los que tienen que encargarse de detectar qué está pasando, ¿no? Con ese aprendizaje que no esperábamos, sino que, y eso ya hablará José Manuel, ¿no? Tenemos distintos especialistas, PT, AL, tenemos equipo de orientación, tenemos a nuestros compañeros docentes que nos avalan, ¿no? Y nos ayudan. Es decir, nunca estamos solos, tenemos siempre un equipo o debemos de tenerlo, ¿no? Siempre un equipo detrás. Luego, nuestra función será ajustar la respuesta educativa que necesita ese alumnado, conseguir la máxima eficacia del proceso de enseñanza y aprendizaje, que es nuestro objetivo principal, y en el aula de forma ordinaria, eso sería lo ideal, pero hay veces que de forma ordinaria pues no llegamos, pues aplicamos medidas específicas, recursos específicos, pero partimos de que tenemos que intentar que dentro del aula solventemos todas las y gastemos todas las vías posibles para atender al alumnado antes de ya directamente pues, hacer adaptaciones significativas. No, vamos a intentar solventarlo desde el aula. Es complicada, es una tarea complicada, pero ¿cómo se hace esto, no? Pues se hace programando de forma inclusiva, programando para todos, para todas esas capacidades y para todas esas potencialidades, teniendo en cuenta a todo el alumnado. Vale, si puedes pasar, Ana, te lo agradezco. Mirar, aquí de forma gráfica tenemos una ilustración de Frato. A mí me encanta Francesco Tonucci, ¿no? Sobre todo por cómo percibe a los niños, ¿no? Y aquí dice, tienes razón, Abdul, es diferente, dibuja mejor que nadie, ¿no? Aquí se muestra un poco la inocencia de esos niños que muchas veces somos los adultos los que ponemos las etiquetas, ¿no? Y
claro que somos diferentes y claro que Abdul será diferente, pero no por lo que a lo mejor podemos creer o la etiqueta que se puede generar, sino porque dibuja mejor que nadie, ¿no? Más que el niño lo sabe. Aquí a mano derecha podéis ver unas alas de mariposa. Cuando estaba haciendo el doctorado, en mi tesis doctoral, pues hice toda mi investigación se centró principalmente en detectar cómo se hace una buena liderazgo educativo, ¿no? Por parte de un director de escuela. Y esta escuela, la sitúo un poquito, está en Valderrubio, y es una escuela que tiene pues metodología inclusiva, trabajan por proyectos, por APS, ¿no? Ahora hablaré un poquito de esos aprendizajes y de esa metodología inclusiva. Y entonces aquí era un proyecto muy bonito que se llevaba a cabo en todas las etapas educativas, desde infantil, primaria, hasta los 2 cursos de secundaria, porque ya no había más, ¿no? No había más cursos en el cole. Y entonces, pues, lo que se potenciaba aquí es de qué están hechas tus alas. Eso es lo que le preguntaban a los niños, ¿no? Es decir, ¿cuáles son tus potencialidades? Desde muy pequeñitos, desde los 3 años hasta los 16 años, bueno, en este caso era un poquito más de los 14 años, pues ellos eran conscientes de que ellos tienen pues sus potencialidades y que cada uno pues destacará en algo que otro no puede destacar, pero que nos podemos ayudar entre todos, ¿no? Era un trabajo súper bonito. Y, por ejemplo, con ejemplos concretos, había un niño que no sabía, ¿no? Que decía que él no tenía potencialidades, ¿no? Y entonces la señora dice, no, esto no puede ser. ¿Cómo que tú no tienes potencialidades? Vamos a ver lo que pasa aquí. Venga, decirme una potencialidad. Y le dijo una, pues, que sabe dar muy buenos abrazos, ¿no? Pues ya lo marcamos, lo escribimos en tu ala, que sabes dar muy buenos abrazos. Fijaros la importancia que tiene esto, la educación emocional que lleva implícito, no conocerse a uno mismo, es muy importante. Si tenéis después alguna duda sobre esta práctica, ¿no? Que como estoy siendo un poco breve, pues lo comentáis y cuando le toque el turno a los demás compañeros, pues yo contesto, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Por tanto, tenemos que conocer a nuestro alumnado y saber qué potencialidades tiene. A lo mejor una persona con discapacidad física, pues no va a ser el genio de correr, ¿no? No va a ser el mejor, su potencialidad quizás no sea el correr, ¿no? Pero a lo mejor su potencialidad es matemática, su potencialidad es la lógica, su potencialidad es escribir poemas, poesía, o a dar abrazos, querer a los demás, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ser conscientes y hacerles ver al alumnado, ¿no? Que todos podemos destacar en algo, o en muchas cosas, o en nada, y no pasa nada. Y hay que normalizarlo. Que porque un alumno tartamudea en clase, no tienen que los demás echarse la mano en la cabeza, sino pues lo hace, ¿no? Y lo que a mí me gusta ver, y sobre todo en el práctico, ¿no? Que a lo mejor estoy en primaria, en infantil, y me comentan los alumnos, ¿no? Y me dicen, y yo la verdad que me alegro mucho, ¿no? De que no todo es negativo, que siempre vamos la sociedad, ¿no? Vamos mejorando, poquito a poco, pero vamos mejorando. Y me comentan, pues ya los alumnos no se extrañan tanto en cualquier situación. No en todos los centros pasa, pero cada vez se está contagiando más, ¿no? Este asunto. Vale, pues seguimos si queréis. Sí. La normativa, porque todo esto de educación inclusiva, pues nos viene no porque lo digamos 4 personas, ¿no? Sino porque viene de la normativa, viene a nivel europeo, y entonces todas ellas reúnen unos principios y valores inclusivos, que es uso de metodologías que favorezcan la inclusión, accesibilidad universal, principio de inclusión, aplicación del DUA, ¿no? Esto es algo un poco consensuado. Y muchas veces reflexionamos, y esto voy a hacer un poco de mención al profesor Juan de Dios Fernández Gálvez, que es un hacha, ¿no? En atender a la diversidad, a la inclusión. Y él, os dejo aquí un enlace, ¿vale? Como no tenemos tiempo, pero luego en la presentación, a los que estáis aquí en el curso, pues podéis darle, ¿no? Y yo os animo, ¿no? A que leáis esos escritos y esos enlaces que os hemos dejado, que él se propone un poco, ¿no? De aprobar o crecer. Y lo que él hace hincapié es que muchas veces en las escuelas, en los centros educativos, en los institutos, no dejamos que el alumnado haga la digestión. Él un poco compara el crecer con aprender, ¿no? Es muy bonito. El que quiera que se siembre un poco el gusanillo, que lea, ¿no? Y entonces, muchas veces no dejamos que esos niños hagan la digestión, no dejamos que digieran los aprendizajes.
no dejamos que aprendan de forma real para toda la vida. Y estoy diciendo esto porque eso también es incluir, ¿no? Porque cuando empezamos a decir contenidos, eso es un aprendizaje bulímico, ¿no? Que al final lo que busca es escupir y vomitar todos los contenidos en un examen, que después se olvida todo, ¿no? Y eso no es lo que se pretende la educación, ¿no? Lo que pretende hacer ciudadanos que se sepan desenvolver en la vida adulta, ¿no? Y en el desarrollo de la sociedad. Sino necesitamos parar, pensar qué es lo que queremos que aprendan, qué es lo imprescindible que aprendan, ¿no? Para que hagamos la digestión y de esa manera llegamos a todos los niños. A los que no llegan tanto, a los que llegan mucho, programamos para todos. Pasa, Ana, si quieres. Sí. Y con esto es lo que quería yo matizar en este curso, que es cómo elaborar una programación inclusiva. Fijaros, he sacado esta programación de Todo sobre la Mesa, un documento buenísimo, ¿vale? En el que se recogen pues todos los documentos y las medidas, tanto específicas como generales, de atención a la diversidad, ¿vale? También os he dejado aquí el enlace, hemos dejado el enlace para que podáis acceder a ese documento completo, ¿vale? Yo aquí extraigo solo una parte que se basa en esa programación inclusiva, con 8 puntos clave. Fijaros, conocimiento del alumno, selección de aprendizaje imprescindible, diferentes grados de complejidad, actividades de multinivel, diseño universal de aprendizaje, el DUA, metodología inclusiva, organización de espacios, agrupamiento y tiempo y diversificación de los instrumentos de evaluación. Voy a dar unos matices de cada uno de ellos y con esa intervención le doy paso a José Manuel, ¿vale? Venga, dos diapositivas me voy a permitir más. Fijaros, conocer muy bien a nuestro alumnado. Eso es importantísimo. Si estamos diciendo que queremos aprendizajes reales, que sirvan para la vida, que incluya a todos, pues tenemos que conocerlos, tenemos que conocer sus gustos, sus preferencias, sus pasiones, que nos cuente la familia, porque muchas veces hay niños que no nos están atendiendo. Pues este niño es que hay que ver que no hace la tarea, que no hace... Pues, ¿has probado a preguntarle qué le gusta? ¿Has preguntado que le gustan los gatos? ¿O que le gustan los cohetes? ¿O las naves espaciales? Pues vamos a comenzar desde ahí. Oye, Manolo, ¿sabes que el otro día estuve y vi un documental de una nave espacial? ¿Ah, sí? Señor, ¿ah, sí, profe? Ya los tenemos enganchados, ¿no? Tenemos que conocerlos. Y conocerlos es ver en el aula, estar con ellos, comentarle a la familia, mira, ¿qué le inquieta? ¿Qué le puede estar pasando? Veo que rinde un poquito menos, veo que eso es la familia, la sociedad. Tenemos que estar siempre unidos, ¿no? Todo es importante. Esto es lo que hablábamos del aprendizaje bulímico, ¿no? Que lo que tenemos que, en un principio, decir es, ¿qué es lo imprescindible? Vamos a dejar a un lado ese aprendizaje de repetición y ese aprendizaje de contenido y cuanto más mejor. La familia muchas veces aquí tenemos que explicárselo. Oye, hemos parado en estos contenidos porque no es imprescindible todo, porque estamos viendo que 5 alumnos no están llegando. Oye, pues vamos a centrarnos en lo verdaderamente, en lo que nos importa y lo que queremos que el alumno consiga y para que haga bien la digestión y que lo hagan todos, no solo unos poquitos. No solo los poquitos que tenemos adelante. No vamos a echar a nadie hacia la fila de atrás, ¿no? Todos se quedan al principio, todos se quedan adelante. Vamos a esperarlo. ¿Y cómo podemos esperarlo? Pues con diferentes grados de complejidad. Vamos a programar actividades multinivel. Vamos a preparar actividades para la persona que está en un nivel inferior y otra que está en un nivel superior. Vamos a lo mejor a reestructurar las aulas y programar, por ejemplo, para hacer actividades de lógica y matemática y utilizamos distintos problemas pero distintas complejidades y van pasando por distintos puntos del aula, ¿no? Vamos a quebrarnos un poco la cabeza. En eso consiste también nuestro trabajo, ¿no? Que no nos lo den un libro de texto de Del Vive de Anaya de X, ¿no? Que nosotros podemos programar y tenemos que programar ¿para qué? Para nuestro alumnado. Que las aulas cada vez son más diversas. Y eso nos lo dicen todos los alumnados y todos los docentes. Que cada vez hay más diversidad en el aula y es cada vez más complejo seguir algo que ya te han dado, sino que tú tienes que ponerlo, ¿no? Bien. Y a la siguiente. Aquí nos podríamos quedar hablando muchísimo tiempo, ¿no? Pero es verdad que quiero ser breve. Vale, aplicar el DUA.
No me paro mucho porque creo que Ana Isabel aquí tiene preparado una actividad sobre esto, ¿no? Pero el famoso DUA, diseño universal de aprendizaje. Debemos ofrecer a los alumnos diferentes posibilidades para expresar lo que saben, para organizarse y planificarse. Aquí me ha faltado una imagen que es clave, pero seguramente muchos la conozcáis. Es la típica imagen del mono, del elefante, del pez, en el que lo están evaluando. No sé si sabéis la que os digo, ¿no? Si queréis comentar. Y te dice, venga, vamos a evaluaros por la capacidad que tenéis para subir un árbol. ¿Vale? El mono, fantástico, pero el pez, ¿qué le pasa? ¿No es válido porque no sepa subir el árbol? Vamos a intentar buscar otros modos de evaluar, ¿no? No todos tienen que ser evaluados de la misma manera. Si estamos diciendo que tenemos que utilizar distintas metodologías, proporcionar múltiples formas de acción, de expresión, múltiples medios de representación, formas de implicación, ¿no? De llamarle la atención, pues también con la evaluación, ¿no? De eso principalmente se trata el DUA y de mucho más, ¿no? Que después Ana Isabel profundizará seguro. Pero que tenemos que ofrecerle a nuestro alumnado que se pueda expresar de distintas formas, que podamos proporcionarle distintas formas de presentar un contenido, pues a través de un vídeo, de audio, de manipulativo, porque sabemos que los niños y el alumnado aprende de forma distinta. Hay kinestésicos, hay alumnado que no puede estar quieto en una silla, pues vamos a levantarlos, vamos a ofrecerles, ¿no?, distintas formas. Y luego la metodología. Vamos a utilizar metodologías que ya sabemos que funcionan, por las prácticas buenas que hay en algunos centros educativos y por la evidencia científica, ¿no? Vamos a proponer trabajar por proyectos, trabajar por aprendizaje-servicio, que además atiende a la comunidad, por grupos interactivos. Todo esto podemos un poco profundizar, ¿vale? Si tenéis dudas, y si no, pues hay enlaces para ello. Y ya finalizo con los últimos 2 puntos de esta programación inclusiva, que es organización de espacios, agrupamiento y tiempos, ¿no? Esto es algo básico. Fijaros, otra vez nombro a Frato, ¿no? Escuela abierta a todo el mundo. ¿Seguro que está abierta? Todavía hay centros en el que hay niños que no pueden acceder a los pisos superiores. ¡Qué barbaridad!, ¿no? La calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje está estrechamente relacionado con el espacio donde tiene lugar. Imprescindible. ¿Qué ejemplo hay de a lo mejor algún alumno que tenga autismo, ¿no? Que en muchas ocasiones este tipo de alumnos pues es muy reacciona, ¿no?, ante algunos sonidos. Pues, por ejemplo, el ruido de las mesas, de las sillas típicas, ¿no?, de cuando suena la campana del patio y todo el mundo ¡bum! Todo ruido. Pues a lo mejor eso a algunos niños ni siquiera se les plantea, ¿no?, o no les ocurre nada, pero hay otros que sí. Pues simplemente con poner pelotas de goma o pelotas de tenis usadas debajo de cada una de las sillas, ¿no?, por poner un ejemplo, pues estamos ayudando, ¿no? Hay que ser conscientes que también este espacio, estos agrupamientos, estos tiempos influyen y podemos ayudar y programar de forma inclusiva teniendo en cuenta la luz, el sonido, los tiempos, dejar más tiempo para precisamente lo que hablábamos, ¿no?, de hacer la digestión y de agrupar de forma flexible. Bien. Y por último, diversificación de los instrumentos de evaluación. Aquí un poco hemos hablado, ¿no?, que una forma de evaluar uniforme, única, solo beneficiará a un tipo de alumnado estándar y no permite una adecuación de los diferentes estilos, niveles, ritmos de aprendizaje del alumnado, ¿no? Con esa imagen un poco que no he plasmado, pero sí os la he descrito, ¿no?, de evaluar la capacidad de escalar un árbol, ¿no?, a lo mejor a un pez. Debemos tener en cuenta que lo que se pretende es que el alumno o alumna sepa o haga algo concreto, pero no en un momento concreto y único. Es decir, vamos a intentar pasar un poco exclusivamente de los exámenes en un momento determinado, porque hay alumnos que con la evaluación continua se ha demostrado que saben hacerlo, pero llega al examen y se bloquean, no les damos tiempo suficiente y esos motivos de suspenso, esos motivos, ahí no, es aprobar o aprender, calificar, cuantificar o evaluar, ¿no? Ahí es lo que hay que también plantearnos. Y con esto finalizo mi intervención breve sobre
pinceladas, ¿no? De un poquito de abrir la mente de cómo podemos programar de forma inclusiva y que podríamos evitar muchas veces tener que sacar a los alumnos fuera del aula sin sentido para hacerle determinados programas, cuando dentro del aula, si se programa de esta forma para llegar a todos y a todos los niveles, se podría solventar. No siempre se puede solventar, eso por supuesto, tenemos que ser conscientes, ¿no? Pero podríamos hacerlo. Y doy paso y la palabra a José Manuel, a mi compañero José Manuel. Muchas gracias, Carmen. Bueno, a continuación voy a seguir yo con el siguiente punto, que es el paraguas autonómico, recursos para atender a la diversidad. En correlación un poco como lo que ha dicho mi compañera, para que, por ejemplo, ¿no? Cuando ha dicho lo de que los centros están abiertos, ¿no? Es importante que los servicios, las administraciones públicas, ¿no? En este concretamente, pues, las administraciones autonómicas deben de financiar y de aportar a los centros educativos las instalaciones y los recursos necesarios para poder intervenir y puedan ejercer esos servicios, ¿no? Que para eso están, ¿no? Para atender a todo el alumnado independientemente, pues, de la condición que posea. Dentro de este paraguas económico, claro, encontramos pues que son estructuras, normativas y recursos que deben ofrecer y adaptarse a las individualidades que podemos encontrar en los distintos centros educativos. Dentro de ellos, pues, incluimos, es decir, deben decretar leyes, programas específicos y también garantizar esos recursos humanos especialistas que buscan, pues, garantizar la equidad educativa, pues, de todo el alumnado, ¿no? Que finalmente, pues, su finalidad es, pues, que haya una educación inclusiva y adaptada a las características y necesidades de cada uno de nuestros alumnos. Ana, ¿puedes pasar, por favor? Dentro de estos servicios que las administraciones públicas deben ofrecer son esos equipos de orientación educativa, ¿no? Que están compuestos por psicólogos o pedagogos. ¿Cuál es su principal finalidad? Pues realizar evaluaciones psicopedagógicas, diseñar y supervisar adaptaciones curriculares y planes de trabajo individualizados, ofrecen formación y asesoramiento tanto a los docentes como a las familias, o facilitan el diálogo entre la escuela y la familia también. ¿Cuál es una de las principales dificultades que encontramos especialmente con este tipo de servicios? Que nos encontramos con muchas veces que las administraciones cuentan con muy pocos orientadores. Podemos encontrarnos pedagogos o psicólogos trabajando en lo menos 5 o 6 centros, lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que no ofrece esos servicios para el cual están, ¿no? Entonces, no aportan esas necesidades que nuestro alumnado, pues, pueda necesitar dentro de nuestro centro educativo. Por ello, es importante que debamos exigir a esas administraciones públicas, que para eso están, para dar servicio a la población, de esas necesidades que requieren, y en este aspecto en el ámbito educativo. Ana, por favor. Otros de los servicios que podemos encontrar son los de atención temprana. Es importante también indicar en este aspecto que, especialmente en el ámbito de la psicología, ¿no? Tienden mucho a establecer grados de discapacidad, ¿no? Tiene tanto porcentaje. Hoy día eso ya no se tiene tan en cuenta, ¿no? Porque no es solo el grado de discapacidad que tenga, sino qué intervención o qué tratamiento han ido llevando a cabo desde su nacimiento, ¿no? El cual los servicios de atención temprana principalmente están vinculados a trabajar con niños de 0 a 6 años, ¿no? En el cual presentan algún riesgo de dificultades en su desarrollo o en un diagnóstico ya establecido. ¿Cuál es su función? Pues establecer prevención, detección precoz y tratamiento de dificultades dentro de distintas áreas, ¿no? Que puede ser la cognitiva, la emocional, motora o sociales, ¿no? Las habilidades sociales. Es importante que se intervengan en estas distintas áreas y también contar con distintos especialistas, ¿no? Como pueden ser logopedas, fisioterapias, psicólogos, pedagogos, que mientras antes se intervengan esas dificultades que nuestro alumnado o el niño que haya nacido con algún tipo de condición física o cualquier otro tipo de dificultades, intervenir, el cual puede conseguir que o se reduzca o incluso puede llegar a desaparecer. Y también, a través de estos servicios de atención temprana, se establece una coordinación con la familia, en la cual se le dan una serie de pautas
especialmente para potenciar ese desarrollo infantil en casa. Es importante para trabajar en este tipo de servicios que se debe detectar y abordar esas necesidades en esta etapa, ya que es crucial para mejorar el pronóstico a largo plazo del desarrollo del niño o de la niña. Ana, por favor. Por otro lado, encontramos digamos como conocemos al PT, ¿no? La pedagogía terapéutica. Este tipo de especialistas trabajan en los centros educativos. ¿Cuál es su principal función? Pues es diseñar actividades individualizadas y adaptarlas al nivel competencial curricular de nuestro alumnado. Proporciona apoyo tanto en el aula ordinaria como en sesiones específicas fuera del aula. A ver, hay mucha crítica respecto a que hay que sacar al alumno fuera del aula. Se defiende mucho hoy día que sea el PT el que vaya al aula, es decir, para que el alumno o la alumna se encuentre incluido dentro de su grupo de iguales, ¿no? Y no se sienta segregado dentro de su aula. Por otra parte, también este tipo de servicios se trabaja, ¿no? Con estrecha colaboración o trabajo con los tutores o con los distintos especialistas, ¿no? Es decir, no solo va a trabajar con el tutor de esa aula, sino con el profesor de inglés, de francés, de cualquier tipo de especialidades que ese centro ofrezca. Y por otra parte, implementan herramientas y metodologías activas. ¿Qué promueven? Pues la autonomía o la participación. Dentro de las metodologías, pues puede ser a través de proyectos, recursos digitales, etcétera. ¿Cuál es su finalidad principal? ¿No? Por como ir resumiendo este servicio, ¿no? Es atender de una forma personalizada a los estudiantes que presentan algún tipo de dificultad de aprendizaje o discapacidad intelectual. Ana, por favor. Por otra parte, también nos encontramos con asociaciones o ONG. Este tipo de servicios lo que dan principalmente pues ofrecen recursos complementarios como materiales didácticos adaptados, talleres formativos tanto para docentes como familias. También organizan actividades de sensibilización para fomentar una sociedad mucho más inclusiva. Como ya sabéis, pues muchas asociaciones, ¿no? Pues forman que sí, carreras inclusivas, talleres, etcétera, etcétera. También actúan como un red de apoyo emocional y social para las familias, facilitando espacios de encuentro y apoyo mutuo. Mira, como en ejemplo he puesto Down España, ¿no? O la Confederación de Autismo. Especialmente yo conozco más Down España porque estuve trabajando varios años en Granada Down. Y estos tipos de asociaciones ofrecen una serie de servicios, ¿no? En el cual dan orientación a la familia. Muchas familias, cuando les diagnostican que van a tener un niño o una niña, en este caso con síndrome de Down, se ven muy perdidas, ¿no? Entonces, este tipo de asociaciones les sirve como un apoyo y una orientación en el cual les dan unas pautas y les ayudan a decir, vale, es decir, vuestro hijo va a tener una vida normal como cualquier otro niño o niña, ¿no? También ofrecen diversos servicios, ¿no? De educación, atención temprana, transición a la vida adulta, en el cual les ayuda a insertarse en el mundo laboral. Es decir, que existen, con el apoyo de estas asociaciones, se puede utilizar como otro recurso más que nos puede ayudar a que haya una inclusión y una equidad de todos nuestros alumnados, independientemente de la condición que tenga. Por ello es importante lo del paraguas económico, es decir, muchas de estas asociaciones se financian de proyectos o ayudas que las administraciones públicas ofrecen a este tipo de asociación. Ana, por favor. Por otra parte, como ya sabemos, nos encontramos en una era de desarrollo digital, ¿no? Y es importante que trabajemos y estemos implicados dentro del uso de las nuevas tecnologías, el cual ofrece una serie de recursos o estrategias que pueden ser mucho más dinámicas y que ayudan a nuestro alumnado a establecer pues, unas pautas o unas actividades mucho más dinámicas y atractivas para ellos, ¿no? A través de la tecnología al servicio para la inclusión, ¿no? Es decir, sirven para un desarrollo de herramientas digitales accesibles para facilitar el aprendizaje de todo nuestro alumnado. Existen numerosas apps adaptadas para fomentar
distintas habilidades específicas que se requieren en determinada el desarrollo evolutivo en el cual se encuentra nuestro alumnado. También existen y debemos apoyarnos también en las comunicaciones alternativas y aumentativas que permiten a estudiantes con dificultades de comunicación a la hora de expresarse. Y por otra parte, encontramos plataformas de aprendizaje personalizables que se ajustan a las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes. Es decir, existen numerosas apps digitales que podemos adaptarlas de manera individualizada, adaptada y enfocada a las distintas necesidades que requiera cada uno de nuestro alumnado. Es decir, podemos personalizar cada una de estas actividades. Como, por ejemplo, podemos hacer pictogramas en dispositivos táctiles para estudiantes no verbales, ¿no? Que es un recurso que puede ser utilizado como un medio de comunicación. Ana, por favor. Por otra parte, encontramos la estrategia colaborativa que consiste en colaboración entre agentes educativos. Es decir, trabajamos en conjunto entre docentes, orientadores, especialistas, familias. Es decir, que no es una cuestión individualizada de cada especialista, sino se debe de trabajar en equipo y en colaboración. Se deben diseñar planes de atención individualizada adaptada a las necesidades y fortalezas de cada uno de nuestros alumnos. Es decir, no solo nos debemos de centrar en las debilidades que nuestros alumnos o nuestras alumnas presentan, sino también sus fortalezas. Es decir, debemos reforzar esas habilidades que nuestro alumno desarrolla o presenta. Y, por otra parte, también debe existir una coordinación con servicios externos como terapeutas, médicos, trabajadores sociales, ayuntamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que debemos tener en cuenta el entorno en el cual nos rodea el centro y debemos de colaborar en conjunto. El cual, como por ejemplo, de establecer reuniones periódicas de un equipo interdisciplinar para revisar y ajustar el plan educativo pues, de un estudiante. Ana, por favor. Como conclusión a este apartado de presentación del curso, pues podemos atender la diversidad o podemos entender a la diversidad en una tarea colectiva que implica pues, recursos, creatividad y colaboración constante entre todos los agentes implicados en la educación. En el cual es importante que esos recursos administrativos lleguen a nuestros centros para que podamos llevar a cabo pues, todas esas, o cubrir todas esas necesidades que podemos encontrar en un centro educativo o en un aula. Por ello, es fundamental pues, fomentar una mentalidad inclusiva y adaptativa para garantizar el éxito de todos los estudiantes. Ya no es solo una cuestión de las administraciones públicas, sino de la sociedad en conjunto. Ana, por favor, ¿puedes seguir? Bueno, ya pues de aquí ya pues agradecer vuestra atención y como eje final, pues me gustaría... Ay, Ana, un poco, ¿puedes volver atrás? Sí, perdón. Pues me gustaría finalizar... Ahí. Con esta cita, ¿no? Bajo el paraguas autonómico, trabajemos juntos para construir una educación que valore y celebre la diversidad. Es decir, es imprescindible que si las administraciones públicas no aportan esas ayudas necesarias, tanto económicas como en infraestructuras y recursos, tanto humanos como materiales, muchas veces no se puede llevar a cabo realmente esa equidad y esa igualdad, ¿no? entre toda la diversidad de alumnados que podemos encontrar en los centros, ¿no? Por ello tenemos que ser reivindicativos y que esas administraciones públicas deben apoyar a los servicios educativos. Y desde aquí pues ya le doy paso a mi compañera Ana Isabel. Ahora sí, disculpa, José. Bueno, estaba viendo el reloj y estaba pensando, vamos mal de tiempo y se me dio el dedo y te pasa. Por eso agiliza, ir un poco intento rápido. Sí, sin darme cuenta ha sido algo... Bueno, son las 12:19, voy a intentar ser breve. De todas formas, Carmen, me imagino que nos dejarán un poquito más de tiempo, sobre todo para darle la palabra a Ángel, que creo que tiene cosas muy importantes que decirnos. Bueno, yo recogiendo un poco todo lo que los compañeros han dicho y utilizándolo como marco teórico, voy a contar lo que este año estoy haciendo en la asignatura de atención temprana. Ana, perdona, es que nos acaban de decir que tenemos más tiempo, ¿vale? Que Ajá,
Es que lo Vale. teníamos programado al principio para 2 horas, pero no sé por qué Sí. ponía de 11:30 a 12:30, pero lo dejamos estar. Es verdad que no Vale. lo comentamos, pero bueno, que Ángel después va a tener su tiempo. Es decir, Vale, que para vale. que lo sepas y te quedes tranquila, ¿vale? Perfecto, perfecto, gracias Carmen. Bueno, decía que os voy a contar un poquito, a sintetizar una actividad que está enmarcada dentro de la parte práctica de la asignatura de atención temprana en educación infantil UNIZAR. Bueno, todo esto yo tengo que agradecer a la profesora Elena Mayén, que es la que da la asignatura en educación primaria, pero es que además es PT y es una referencia, es un referente en Aragón en cuanto a la atención temprana. Y además es muy activa y bueno, pues hace cosas súper interesantes y eso unido a que yo me dejo llevar, pues me meto en estas cosas y os vengo a contar alguna cosita, bueno, que me ha parecido muy interesante trabajarlo con ellos y que yo creo que es fácil de que se pueda llevar a cualquier aula universitaria si os gusta. Bueno, se llaman las cajas de aprendizaje. Ya os decía que el marco teórico, aunque yo aquí he puesto alguna idea, pues nos vamos a nutrir de lo que los compañeros han dicho, aunque siguiendo con esta declaración institucional de los escolapios en España, titulado por una escuela inclusiva, pues ideas básicas sobre las que se asienta esta metodología es crear de la diferencia una oportunidad, abrir las puertas de la escuela y acoger a la diferencia, a la discapacidad, y me gusta mucho el término acoger, favorecer la participación de todos, y además ese todos con mayúscula, como bien han dicho los compañeros, de todos y todas las alumnas, y convertir la escuela en un espacio de acogida, gratitud y ternura. También 3 palabras que me gustan mucho. Por no alargarme mucho más, fijaros, medidas curriculares anexas a esta metodología, medida curricular, objetivo inclusivo, todo el alumno debe llegar al logro, al reto propuesto. Y ahora cuando veamos un poquito más las cajas lo vais a entender. A nivel de medidas metodológicas, el objetivo inclusivo sería que todo el alumno, sin distinción, debe participar de forma equitativa en las actividades propuestas en esta metodología, y a nivel organizativo del objetivo inclusivo es que las medidas sean para todos los alumnos del grupo, que todo el alumnado en su diversidad se encuentre en el aula en el momento de trabajar esta metodología, esta caja de aprendizaje. Bueno, aquí hay una definición demasiado extensa de lo que son las cajas de aprendizaje, pero como una imagen vale más que 1000 palabras, yo he puesto aquí un vídeo que creo que es muy revelador, que vamos a cruzar los dedos, que se escuche bien, ¿vale? Que yo creo que sí, si no me decís, lo pongo y ahora seguimos hablando. Ana, no se escucha, ¿eh? ¿No se escucha? No. Ay, tenía pesadillas con esto, Carmen. Voy a hacer una cosa. He dejado de compartir. Compártelo como ventana. Vamos a probar de esa manera. ¿Eh? ¿Escucha ahora? Mira, Ana, le puedes dar a compartir también el audio de la pestaña, es decir, compártelo con pestaña de Chrome. A ver. Mira, si no, pásame el enlace por el chat y lo Por el comparto. chat lo iba a hacer ahora mismo. Pásamelo y lo comparto yo, que yo puedo hacerlo, creo. Ya lo tienes, Carmen. Menos mal que estás aquí, hija. No, ya ves tú. Un segundo que lo voy a compartir. La pestaña. Listo.
decirme, ¿vale? Una metodología en una caja de aprendizaje. Se oye, se oye, se ve. Es una metodología motivadora que favorece el aprendizaje globalizado a través de retos. Lo primero que hay que saber de las cajas de aprendizaje es que no es una metodología que quede recogida en ningún documento curricular. No está estipulado concretamente cómo se deben llevar a cabo o qué deben contener. Por lo tanto, cada centro tiene la posibilidad de adaptarla a su contexto y especialmente a las necesidades de su alumnado, a su forma de trabajar y a su dinámica. Bueno, pues este es un ejemplo de las cajas de aprendizaje que tenemos en esta escuela. En la tapa siempre encontraremos una foto que llama la atención y les puede dar pistas sobre qué va a tratar la caja. La etiqueta que cuelga al lado con una imagen identificativa y por el otro lado el nombre de la caja. Y cuando la abren, dentro se van a encontrar el objetivo competencial para que sepan qué tienen que hacer en la caja, respondiendo siempre el qué, el cómo y el por qué, la finalidad. En concreto, en esta caja necesitan aprender sobre el aparato digestivo, buscar información en diversos libros y en Internet. Todas las cajas de aprendizaje parten de retos que plantean situaciones reales. En este caso, encontrarán un código QR donde aparece un niño, un vídeo que les explica que tiene un problema. Y es que se ha tragado un chicle y no sabe qué pasará con este chicle en su cuerpo. Por lo tanto, les propone el gran reto de que se conviertan en médicos y a través de la investigación descubran qué pasará con el chicle. Estos son los materiales que encontramos en esta caja, pero siempre en todas lo primero que tienen que hacer es buscar la hoja de ruta. El modelo sería este, siempre va a ser el mismo, el título, la imagen, el material que hay dentro de la caja y las diferentes preguntas que les ayudarán a resolver la caja. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué necesitan para superar el reto? ¿Qué han hecho? ¿Cómo lo pueden comunicar? Y la autoevaluación. Siempre encontrarán un librito como este, donde están todos los pasos descritos, cogidos por una anilla. Van siguiendo los pasos a medida que van resolviendo los retos. Intentamos que siempre haya imágenes reales del material que deben utilizar para que sean totalmente autónomos en la realización de las tareas. Si necesitan utilizar aparatos, dispositivos móviles, se intentan poner códigos QR que les llevan directamente a las páginas que les van a resultar útiles o que deben emplear. Al realizar todos los retos, necesitan completar el último reto, que es construir un aparato digestivo a través de materiales reciclables. Por último, cuando acaban de realizar todas las propuestas o todos los retos, encuentran varias copias como esta que deben completar y pegar posteriormente en su libreta de aprendizaje. Se trata de la autoevaluación 3-2-1, es una rutina de pensamiento en el que aquí escriben el título de la caja, aquí 3 cosas que han aprendido, 2 cosas que les gustaría aprender más, saber más, conocer, ampliar y una cosa que les haya sorprendido. Perfecto, Carmen, se ha oído, ¿verdad? Sí. Sí. Vale, pues voy a seguir compartiendo pantalla. Y vale, ¿veis mi pantalla? ¿Estoy compartiendo? Sí, Ana. Sí, compartiendo. Vale. Pues bueno, hemos visto un vídeo, me parecía que algo tan práctico pues merecía verlo de manera también visual. Y bueno, vamos a hacer un poco un repaso de en qué consiste y qué elementos se deben incorporar en esa caja de aprendizaje. Bueno, es una metodología basada en el aprendizaje autónomo, en la investigación-acción, también en el partir de los conocimientos previos del alumno, etcétera, de las inteligencias múltiples de Gardner, ¿no? Y sujeta muchas de las teorías que vemos en las aulas.
algunos elementos que deben contener estas cajas de aprendizaje, tal y como hemos visto en el vídeo, pues esa foto en la tapa de la caja y esa etiqueta en el que se incluye una imagen a modo de logo y el nombre de la caja. Al abrirla, en el reverso de la caja, aparecen ese objetivo de tipo competencial siempre, respondiendo al qué se pretende con la caja, cómo se va a llevar a cabo y cuál va a ser su última finalidad. También nos habla de los códigos QR, que son muy comunes en este tipo de cajas de aprendizaje, que un poco a través de un aparato móvil o de la tecnología, en el ejemplo que hemos visto, pues aparecía un niño contando una dificultad o un problema y a partir de ahí presentando el reto. En este caso era un niño, se había tragado un chicle y bueno, pedía que se convirtieran en médicos y que investigaran la forma de ver el recorrido que haría ese chicle por ese aparato digestivo. Bueno, pues a partir de ese reto, de esa situación, problema, en la caja se incluía también esa hoja de ruta, ¿no? Todo plastificado, en el que se incluye nuevamente el título y la imagen a modo de logo, el material, un listado, una lista de todo el material que contiene la caja y las diferentes preguntas o mini retos que ayudarán a resolver ese reto final. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué necesitan para superar cada reto? ¿Qué han hecho? Y se incluye un pequeño autoevaluación, un check-in de los mini retos que han conseguido y que los acercan más al reto final, cómo lo pueden comunicar y una autoevaluación también pues, del procedimiento. Además de esa hoja de ruta, un mínimo que debe contemplar esa caja de aprendizaje es un libro anillado, lo hemos visto plastificado y anillado, con todos los pasos descritos y con el reto final, es decir, todos los mini retos descritos y el reto final. Y por último, esa autoevaluación final con 3 cosas que he aprendido, esa rutina de aprendizaje en el que defino 3 cosas que he aprendido con la caja, 2 cosas que me gustaría aprender y una de las cosas que me ha sorprendido. Bueno, esta es un poco la idea general de las cajas de aprendizaje. Bueno, voy a mostrar también, aquí os he puesto un enlace con otro ejemplo de lo que podría contener otra caja de aprendizaje, en este caso la temática sobre las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, y aquí tenéis descrito, en este PDF, descrito pues cómo abordar, y se abre, así se estaba abriendo ahora, cómo abordar estas cajas de aprendizaje, ¿no? En concreto, en este documento hay 3 ejemplos de cajas de aprendizaje. No es fácil, no es fácil concretar y diseñar la idea y los elementos de la caja. De hecho, mis alumnos, bueno, pues han sufrido con esta práctica porque no todo vale y hay que estar, pues la idea tiene que estar muy sistematizada. Los grupos se han hecho mixtos entre educación primaria, especialidad PT y educación infantil, con lo cual viene muy bien y está muy adaptado a la realidad de los centros. Cuando hay una discapacidad en el aula y hay que idear nuevas formas de hacer para acercarnos a esa discapacidad, pues lo más inmediato es la ayuda del profesional de pedagogía terapéutica. Con lo cual, aunan fuerzas los profesores docentes de la etapa de educación infantil, que son los que verdaderamente tienen conocimiento sobre la etapa, y los profesionales de la pedagogía terapéutica, que un poco pues están entrenados en la discapacidad o en las diferentes discapacidades que se pueden dar en ese periodo, en el 0 a 6, porque la atención temprana está diseñada solamente para esa franja de edad. De una vez cumplidos los 6 años, la atención temprana desaparece. Muy cuestionable, pero como ha dicho José Manuel ahora mismo, la política educativa es lo que define. Bueno, tenéis en pantalla, no me voy a entretener mucho más, algún ejemplo
y, bueno, pues podéis encontrar muchos blogs y mucha información sobre cómo diseñar estas cajas de aprendizaje. Yo lo que he hecho ha sido un breve acercamiento para que, bueno, os pique un poco esa curiosidad y que en la medida en la que podáis la llevéis al aula o por lo menos investiguéis un poquito más sobre ella. Quería enseñaros también esto. Esto también se lo damos a los alumnos, a los grupos mixtos de trabajo, para que un poco sepan la rúbrica y lo mínimo que tiene que tener. Pues, por ejemplo, tiene un sistema de organización para distribuir a los componentes del grupo, se puede leer el nombre de la caja, en el interior el nombre de la caja original, el reto es competencial y significativo, los objetivos quedan recogidos todos en una misma tarjeta, son claros, adaptables a la edad de los niños, las instrucciones, bueno, etcétera, etcétera. No me voy a poner a leer todos los ítems, pero un poco lo que nos aseguramos con esto es que todas las cajas, todo el diseño de las cajas pues cumpla con un mínimo, ¿no? Os ponía dos imágenes, además de cajas de aprendizaje. Fijaros, el margen izquierdo es un pedazo de caja. Fijaros todo lo que se ha tenido que pensar y repensar para elaborar esa caja de aprendizaje. Vuelvo a repetir, no es una actividad sencilla, ¿no? Nos cuesta meter todos esos retos de forma manipulativa y que entren todos en una caja, pero me parece que es bueno, una metodología cuanto menos pues muy motivadora y que está dando muy buenos resultados. Para adaptarse a la diversidad del aula, porque esta caja de aprendizaje versa también sobre un contexto inventado que hemos inventado nosotros, donde hay dificultades específicas, pues cada uno de los retos y el reto final se debe andamiar. Hilando con la teoría que nos comentaba Carmen, todas las actividades propuestas en las cajas, les decimos a los alumnos que deben tener un techo alto, un nivel medio y un suelo bajo. Es decir, un mismo reto debe estar planificado para aquellos estudiantes que tengan ese nivel medio, lo esperado, entre comillas, y se debe andamiar, se deben dar recursos para aquellos que tienen un suelo bajo, una dificultad añadida. Entonces, lo que hago es dar recursos extras para que el alumno decida si lo utiliza o no, pero la condición que se debe cumplir es que todos tienen que llegar al reto. De la misma manera, para aquellos estudiantes que tengan una mayor capacidad y que ese nivel medio se les quede demasiado sencillo, pues se le propone otra actividad alternativa con un poquito más de complejidad. Es decir, todas las actividades o retos propuestos en la caja y el reto final pues deben contemplar ese techo alto, ese nivel medio, ese suelo bajo. Bueno, he intentado concentrarlo así en muy poquitas diapositivas, pero os animo a que sigáis investigando e indagando sobre esta metodología. Estoy seguro que, como a mí, os va a gustar y os va a interesar. Acabamos con esta intervención. Yo creo que vamos a dar paso ya directamente a Ángel, si te parece, Carmen, y cuando acabemos todas las intervenciones hacemos la ronda de preguntas, si hay alguna pregunta, ¿te parece? Sí, sí, totalmente. Venga, pues Ángel, ¿me escuchas, verdad? ¿Estás por ahí? Sí, sí, te escucho. Sí. Bueno, pues mira, Dime. no, te decía, ya te dejo hablar. Lo que hemos hecho es alguna pregunta guía, qué barreras, elementos facilitadoras habéis encontrado en vuestra etapa educativa, qué dificultades para sentiros incluidos en vuestra realidad educativa, qué tipo de adaptaciones teníais o qué recomendaciones daríais a los profesionales y futuros educativos para crear esa aula inclusiva. Ya te digo que estos son preguntas guía, pero tú háblanos desde el corazón de lo que creas que puede aportar de tu vida y de tu experiencia personal y profesional. ¿Vale, Ángel? Vale, lo voy a intentar. Vale, nada. Tampoco sé muy bien qué Bueno, te echamos un cable desde aquí, Ángel.
A ver, yo es que, por ejemplo, con todo lo que ha contado Carmen y José Manuel de atención temprana y demás, eh, personalmente no lo he vivido porque, como te dije ayer, mi diagnóstico de la enfermedad es con... Yo empecé, o sea, con 16 años, más o menos fue cuando se empezaba fui a una clínica de Barcelona y fue donde dijeron que había algo más que un ojo vago o un astigmatismo, que es lo que todos los médicos que me decían desde pequeño. Yo llevo gafas desde los 6 meses. Ujú. Y entonces, pues, yo a un montón de clínicas y nadie me decía que algo más ya de un astigmatismo, de los vagos. Entonces, por ejemplo, pues, yo la años la versión. Ángel, se escucha muy bajito. No sé si puedes subirle un poquito el volumen. Sí, al principio se escuchaba mejor, Ángel. Sí, ¿Ahora? no sé si, ahora sí. Ahora sí. Ángel, aprovecho esta interrupción. Precisamente eso es lo que nos interesa, ¿no? Nosotros hemos contado cosas que es lo que nos dice la normativa, cosas que se supone que se deben de hacer, pero la realidad, ¿no? También estamos hablando de otro contexto, ¿no? Y de otros años, hemos evolucionado, ¿no? Pero la realidad, ¿cuál es? Lo que contamos y lo que vives o lo has vivido tú personalmente, incluso mejor todavía, que no se haya diagnosticado. Da igual el diagnóstico, es lo que estaba diciendo, ¿no? Realmente, si estamos viendo que a lo mejor hay algo que no es el resultado esperado, vamos a intervenir, ¿no? Eso es lo que queremos que vean los futuros docentes. Ahí es donde está la clave y lo que nos puede aportar muchísimo más de lo que hemos hablado. Vale, pues a ver, en ese sentido, casi ningún profesor se preocupó por eso, porque yo creo que la metodología que se usaba era la que te has dicho antes, ¿no? De o sea, seguir una metodología de un libro, hacer un examen y aprobar, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que no tuve hasta llegar a la universidad, que es donde utilizar los sistemas de atención, ¿no? De la Universidad de Granada. Y bueno, y aún así también pues he tenido experiencias de todo tipo, de profesores que están más abiertos a ese tipo de circunstancias y otros que, bueno, se quedan un poco más asombrados porque, claro, no saben. O sea, yo entiendo que su reacción es desde el desconocimiento, Sí. ¿no? Porque no sabe, le llega a un alumno, le dice tengo tal, pues claro, Ya. no saben Ángel, cómo reaccionar. claro. Ángel, cuéntanos un poquito más, hasta donde tú quieras, ¿eh? Concretamente, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cuál es tu dificultad a nivel de aula, bueno, a nivel física que te impide un poco llevar ese ritmo natural en el aula? Y sobre todo, Ángel, lo que has comentado, has dicho, ¿no? Me he quedado, desde los 6 meses tengo gafas, ¿no? Y, dice, y nadie se ha preguntado antes si algo le pasa a este niño, si ¿no? Es como bueno, llamativo. La única, lo que pasa es que yo no me acuerdo, porque era en primaria y la profesora de los primeros años, ella sí me sentó en primera fila porque decía, a este niño le pasa algo, pero tampoco, ¿no? Entonces, y recuerdo que teníamos también un compañero que tenía síndrome de Down y estuvo 2 años y luego desapareció. Supongo que a los padres lo llevarían a alguna escuela privada o lo que sea, no lo sé. Pero recuerdo eso, que, bueno, él estaba en el aula y tenía su momento. Pero bueno, que era, yo recuerdo que era uno más o menos. Pero bueno, entiendo que a lo mejor en ese tiempo, por ejemplo, un PT, pues no había. Yo recuerdo que salía del aula, iba al logopeda, pero no, por ejemplo, no tenía un apoyo la profesora, entonces yo entiendo que no sabía cómo gestionar eso para llevar la clase más a él, ¿sabes? Entonces entiendo eso. Quizá qué es lo que sientes, ¿no? Que te hubiera hecho falta. Así es como nos puede ayudarnos, ¿no? Un poco de qué has vivido y qué es lo que has echado más en falta, quizás, en tu escolaridad, a lo largo, en los puntos clave, cuando quieras, ¿no? Infantil, primaria, secundaria, incluso la carrera.
sobre todo secundaria, o sea, cuando, bueno, porque en primaria yo en realidad no era consciente de lo que había, porque yo, como una enfermedad, como decía Ana, tengo una enfermedad degenerativa que también es congénita y entonces está dentro de una retinosis pigmentaria y está dentro de la baja visión. Pero claro, la cosa es que lo mío está estable porque yo desde pequeño instintivamente he leído mucho y entonces he ejercitado el ojo. Entonces son paradojas de la vida que no sabes por qué, bueno, pues ya está, entonces instintivamente lo haces, porque a mí siempre me ha gustado leer, entonces de pequeño, y entonces pues bueno, eso ha hecho que esté estable y bueno, y entonces yo en primaria pues no tenía conciencia de eso, o sea, yo veía, esa era mi visión, porque es con la visión que he nacido, entonces no sé cómo ve una persona normal, entre comillas. Entre comillas. No, entonces, no lo sé. Y luego, la parte como más, por así decirlo, más crítica fue cuando fui a Barcelona, que era cuarto de la ESO, último año, y ya el último año de bachillerato fue cuando me diagnosticaron, porque había síntomas que podían ser de una enfermedad o de otra. Entonces ya a los 2 años así, ya dijeron, haciendo pruebas y demás, descartaron una y dijeron que era la otra. Y entonces ahí pues sí, tuve algunos, vamos a decir, malos, malos modos de profesores, malos comentarios, que no eran directamente, pero se podían entender, ¿no? Y entonces, pues bueno, sí, eso fue un poco, quizás lo más crítico, porque yo tampoco, claro, tú vas allí y te dicen, pues hay algo más, entonces estás justo en la etapa de paso de la adolescencia a la madurez, por así decirlo, ¿no? O a la etapa adulta, y entonces, pues bueno, pues bueno, te pasa eso, te dicen eso y tienes que, pues se te cae todo encima, ¿no? Y ya sabes cómo gestionarlo. Y quizás lo que más he sentido es como o sea, no tener apoyo en general, ni de profesores, ni de asociaciones, ni de nada, porque bueno, la baja visión estamos un poco en un limbo. Y no sé qué más puedo decir. Bueno, adaptaciones necesito pocas realmente, porque el único síntoma físico que tengo es que tengo fotofobia. Entonces la fotofobia al tema de las luces, por ejemplo, pantalla, por ejemplo, uso de PowerPoint, etcétera, es lo único así que yo necesito. Bueno, y ya en la universidad, pues ya, como ya sabía lo que pasaba, y aparte fue justo el reconocimiento de la discapacidad, ¿no? Y de hecho yo entré a la universidad por eso, por el reconocimiento. Entonces ya ahí sí, bueno, tenía que pedir la ayuda de un tutor por si había algún problema con otro profesor, o si necesitaban hablar con él y demás. Y lo único que necesitaba era, pues, por ejemplo, en los exámenes me ampliaba la letra, por ejemplo, me dejaban más tiempo a la hora de realizar el examen. Y luego, pues, por ejemplo, si utilizaban PowerPoint, que no era, que no lo solían hacer, pero a lo mejor alguno utilizaba, pues yo solicitaba que me lo mandasen antes para poder tenerlo y poder utilizarlo. Esas son básicamente mis necesidades, Pero que claro, son pocas. Ángel, pero también porque tú mismo, ¿no? Lo has comentado que como que te has compensado de cierta manera, ¿no? Pero a lo Sí, mejor otra persona, ¿no? En tu situación no puede compensar de esa manera y entonces a lo mejor no tiene esa capacidad de resiliencia, ¿no? Entonces lo que aquí hacemos el llamamiento, que si no eres consciente en primaria, vale, pero en primaria y en infantil los niños también ¿no? Y si te ponen ahí una ayuda, una ampliación, las luces, si se tiene en cuenta el entorno, ¿no? Pues ya estamos ayudando a esa persona desde claro, pero por ejemplo, yo quiero pensar que claro, en ese momento
no tenía. No, en ese momento no es, yo creo que eso no se llevaba. No es como ahora que por lo menos la teoría está, luego ya que se aplique, no lo sé en qué porcentaje se aplica, pero por lo menos la teoría está y la modalidad y la mentalidad del profesor, por lo menos, Está cambiando, ¿no? porque tiene muchas personas diversas. Claro, pero se cambia con esto, ¿no? Con haciendo visible lo invisible y con relatos y compartiéndolo y con las vivencias que uno tiene, ¿no? Y Sí, entonces, aparte, por ejemplo, cuando se habla de personas con discapacidad, están las más visibles, aunque por ejemplo, silla de ruedas, ceguera porque va con bastón, pero luego, por ejemplo, hay muchas que son que no son visibles. Por ejemplo, la mía no es visible. Si tú me ves haciendo vida, no pensaría que a lo mejor puedo tener una discapacidad, ¿no? exactamente. Pero y a muchas personas le pasa eso, ¿no? Por ejemplo, mira, ayer creo que ahora mismo la dislexia no está dentro de discapacidad. Sí, no tengo mal entendido, pero por ejemplo, Es NEA, pero no es NE. Es decir, no te claro, ponen una adaptación, sí. claro, pues por ejemplo, hay una amiga, bueno, una amiga que tiene una niña y le están haciendo las pruebas porque tiene falta de ortografía y tal, y le están haciendo las pruebas de dislexia, ¿no? Sí. Entonces, o sea, ella pasa sus cursos, tal, además, una niña que toca en el conservatorio, que toca piano, ¿qué es lo que tocaba? Bueno, toca en el conservatorio, igual que su madre, igual que su hermano, Sí. y vamos, que ya pasa su... Pero a la hora de escribir, pues tiene falta de ortografía, porque cambia las palabras, y entonces, la primera reacción, me dice la primera reacción normalmente de los profesores es que es vaga. Y dices, no, esa niña no es vaga, a lo mejor tiene una dislexia y no lo sabe. Entonces digo, bueno, pues ya está, se está haciendo las pruebas y en el momento en que diga si tiene dislexia, pues a lo mejor el profesor lo va a entender. Sí, Pero Ángel. es como que hay mucha la mentalidad de que parece que Se te la inventan, ¿no? si no va con un diagnóstico, si no va con una justificación, Exacto. con un informe, es que te lo estás inventando. Entonces, Pues Ángel, le puedes decir a ese amigo, ¿no? Que yo soy disléxica, yo tengo dislexia. sí, Mira, y al final lo he compensado, no me han ayudado, ¿eh? Lo he sí, compensado poco a poco. entonces, pues bueno, esas son las realidades. Yo lo que les diría así a los futuros profesores o a los que estén ahora también siendo profesores, que tengan paciencia. Que tengan paciencia, porque hay personas que a lo mejor tienen una discapacidad y van a un ritmo que es normal, o van al ritmo de la clase, y otras que a lo mejor necesitan un ritmo más lento, o no sé. Es lo único que puedo decir. Y mucho es, ¿no, Ángel? Exacto. La Bueno, verdad Ángel, que aquí lo ideal, ¿no? Hubiera sido un debate de muchas más personas, ¿no? Pero con distintos, lo que has hablado, ¿no? Vale, visual, pues como no es tan visible como una silla de ruedas, pues ya a lo mejor no se tiene tan en cuenta, ¿no? O tienes que venir con un papel que diga, es que lo tengo, fíjate, tengo un diagnóstico, si no, no le hago caso. Pero como eso, una depresión, como eso, una muerte de un familiar, Sí, claro. terminada de decir, y hay muchas cosas, lo que hablábamos al principio, ¿no? De que en algunos momentos, esto por ejemplo, pues algo estable en el tiempo, pero hay momentos que los alumnos necesitan y no es tan estable en el tiempo y son momentos concretos, pero que eso le hace a lo mejor el fracaso escolar, ¿no? O el abandono escolar, porque seamos conscientes de eso, de ese conocimiento y de intentar ver a cada uno en su individualidad y con sus necesidades, y que si algo no cuadra, no dejemos y miremos para otro lado porque estemos muy ocupados, porque tenemos mucha burocracia, que eso es lo que ocurre, ¿no? Que muchas veces tampoco Sí, es lo que suele ocurrir. que tenemos mucha carga, muchos alumnos, la ratio. Es decir, que aquí lo que reivindicamos no es que lo estemos haciendo mal como docentes, que lo habrá, ¿no? Los que lo hagan bien o mal. Lo que se reivindica también es a las autoridades, ¿no? Y con estos relatos es, por favor, ayudarnos, necesitamos ayuda. Necesitamos que bajen las ratios o necesitamos que en vez de bajar las ratios haya 2 docentes en el aula para estar observando, si no es imposible, si no es muy complicado, ¿no? No, sí, eso lo sé porque, bueno, tengo una amiga que hasta hace poco era profesora
ha sido profesora durante 3 años y yo la he visto y trabajo tiene como para echar el día entero. Se lleva trabajo a casa. Entonces, Sí. Mira, a colación de lo que, bueno, ya aprovecho para dar también voz al resto de los presentes. Si queréis quitaros el micrófono y lanzarle alguna pregunta a Ángel y aprovecharnos, entre comillas, de él y de su discurso tan interesante, os animo a que lo hagáis. Al hilo de lo que decía Carmen, fijaros con los sistemas educativos finlandeses, que están en el top de todos los rankings, ¿no? Sí. Yo recuerdo una charla, una profesora de educación infantil que venía de Finlandia a explicarnos el método, la fórmula maravillosa y mágica, ¿no? que aplicaban allí para nosotros poder copiar el modelo a ver lo que podíamos hacer. Y en esa charla, claro, una de las cosas que nosotros que estábamos deseando preguntarle era ratio. Y nosotros decíamos, verás cómo la clave está ahí, en la ratio. Y le preguntábamos a la profesora, en inglés, claro, con nuestra traductora, oye, ¿qué ratio tenéis allí? Y nos decía 37. Y nos quedamos todos así como que 37, ¿eso cómo va a ser? Imposible, ya se me ha venido abajo todas las estadísticas. Y entonces nos dijo, no, esperaros, tenemos 37, pero en el aula hay 4. Somos 4 profesoras y cada una tiene asignada a un número de alumnos que siempre van a ser ese mismo número de alumnos. Con lo cual, si surge una necesidad en mis 10 o 12, sabemos quién lo va a atender. Tenían asignado un número X de alumnos, de tal forma que la clase en grupo se decidían entre 4 cabezas. Fijaros qué lujazo, ¿no? Hacer esas planificaciones entre 4 cabezas y luego si a alguna le apetecía, pues me lo llevo a los míos y me voy al aula de música o voy a atender a un padre o tal. Y sí. Ahí aterrizamos y dijimos, vale, ahora sí. Ahora hay enseñanza colaborativa total, ¿no? Que también es lo que... a mí me en ese sentido, recuerdo, por ejemplo, en el instituto, la clase de inglés, sí estamos como divididos en grupos pequeños. Ahí funcionaba, eso funcionaba muy bien. Pero vamos, era una raya en el agua. Claro, exactamente, una raya en el agua. Como lo recuerdan, ¿no? Como las cosas que se hacen bien o las prácticas que funcionan, pues vamos a ponerlas en práctica, ¿no? Yo se lo digo a los alumnos ahora, ¿no? Digo, vamos a intentar contagiarnos el máximo número posible. Seguramente si aprobáis la oposición o entráis a centros concertados, privados, X, ¿no? Pues seguramente haya gente que lleve muchos años y que es difícil de cambiar, ¿no? Pero si poco a poco vamos renovándonos o los que vais entrando, vais contagiando, ¿no? Y sois cada vez más los que tenéis que trabajar de esta forma, que tenemos que programar de forma inclusiva, que somos inclusivos y que tenemos que cambiar la metodología, ¿no? Y eso no implica a que todo lo anterior no vale. Por supuesto que no. Si todo lo anterior está aquí y funcionará y en algunos momentos lo vamos a sacar, ¿no? Pero un dictado, por ejemplo, un dictado que lo único que sirve es para ponerse uno nervioso de contar las líneas de cuando me toca a mí, que eso es que yo, siguen haciéndolo, ¿eh? Siguen haciéndolo, que lo pregunto. Siempre pregunto, digo, mirad, ¿siguen haciendo dictados en las clases en las que estáis? En un momento determinado, dice, sí, diariamente, y digo, no me lo creo. Yo era ansiedad pura, porque ¿cuándo me toca? ¿Qué línea? El punto, y me equivocaba ya, no, por favor, que me he equivocado de alumno, ¿no? Por Dios, qué barbaridad, ¿no? Vamos a cambiar, que hay muchas estrategias. En las cajas de aprendizaje, fijaros qué interesante, qué maravilla, que ese niño seguramente diga, quiero ir a clase, mamá, quiero ir a clase, papá, porque me gusta mucho. Pero si le pones un dictado y le da ansiedad, te va a decir, no quiero cole. Y si le pones una caja, dirá, quiero cole. Pues como eso todo, no lo veo tan difícil. Lo que pasa es que es verdad que implica un cambio de mentalidad, un trabajo extra, pero un trabajo extra al principio. Luego sale solo. Pero claro, es un esfuerzo. Pero si poco a poco vamos metiendo esa semillita de que tenemos que cambiar, pues creo yo que lo vamos a conseguir, ¿no? Claro, yo también, así pensaba, como dijo, hablé con Ana ayer y decía, ¿qué les digo? Así, de cosas a lo mejor que puedan servirle, por ejemplo, a los niños si es primaria o secundaria o, bueno, incluso universidad, porque algunas cosas se hacen. Entonces, por ejemplo, las personas con discapacidad normalmente no dan a ellos su testimonio, normalmente lo representan o la familia, también depende del grado de dependencia de cada persona.
que eso es importante. Entonces, suelen ser la familia o los representantes de la asociación, yo que sé, la que quiera, igual, 11. Entonces, a mí me parece muy, muy interesante que vayan personas con discapacidad a los centros y que le den charla y que le cuenten su experiencia, porque es su testimonio. Y eso le va a hacer a los niños, porque a un niño pequeño es mucho más permeable y es mucho más... entonces, si le cuentas eso desde pequeño, que esas realidades existen y no están en una burbuja, pues entonces, cuando sean mayores, pues ven a una persona con una silla de ruedas o con lo que sea y van a decir lo más normal del mundo. Entonces, eso a lo mejor se puede implementar, no sé de qué manera, pues yo que sé, a lo mejor hablando con las asociaciones y que sean un poco más proactivos en ese caso, no sé. Normalizar, ¿no? Al final. Sí. De todo, que podemos tener una gafa y que no pasa nada y que nadie te tiene que mirar. Y los niños, Sí, ¿no? y bueno, y a ver, al final también habla de accesibilidad. La accesibilidad es un concepto que implica mucho. O sea, implica, por ejemplo, yo que sé, por ejemplo, en la escuela. No solo implica el estar en el centro, sino el antes, el después. Entonces, ¿qué es complejo? Sí, que implica muchos pasos y mucha compenetración entre muchos factores humanos, personas. Sí, pero bueno, si vas haciendo el discurso, si vas hablando de eso, pues es más fácil que al final la gente esté concienciada, los políticos estén concienciados, que no lo están, que no saben nada de accesibilidad, la mayoría, y dan y también hacen partidas económicas, que es importante. Muy bien. Ángel, yo no me quedo tranquila si no nos cuentas qué es lo que haces actualmente y esa labor social tan maravillosa que estás haciendo para, bueno, para darle un poco entre todos también visibilidad. Vale. Bueno, a ver, básicamente, o sea, para mí, vamos a llamarlo la cultura en general, teatro, cine, sobre todo música, lectura, para mí, en ese punto de adolescencia que yo he contado, fue bastante, fue primordial, fue como el ancla que yo tuve, ¿no? Aunque bueno, en ese momento no era consciente, pero luego pensándolo, pues sí. Entonces, y además ha conformado mi manera de vivir, por así decirlo. Entonces, yo tengo la suerte, sé que soy un privilegiado porque puedo ir a casi todo, pero por ejemplo, desde 4 años hasta aquí, pues mi concienciación de la accesibilidad ha sido mucho más grande. ¿Por qué? Porque tuve la suerte de conocer a unas personas que en Almería hacen un festival de música que es prácticamente totalmente accesible, con más de 80 medidas de accesibilidad, y tuve la suerte de ir con ellos de voluntario y lo vi y dije, esto se puede implementar y se tiene que hacer. Entonces luego, por circunstancias de la vida, me encontré con otro compañero, bueno, un compañero de un club de lectura y otra persona, él tiene una discapacidad auditiva, que es sordo profundo por locutivo, y ella tiene una discapacidad física y movilidad reducida. Entonces, estamos muy interesados en el tema de accesibilidad cultural en Granada, porque nos damos cuenta de que, si lo pensáis, casi ningún espacio cultural de Granada es accesible. En el paso que queráis y en la medida que queráis. Y entonces, bueno, pues viendo esta realidad, pues dijimos, pues vamos a hacer una plataforma ciudadana y vamos a intentar, contando con el momento en el que estamos, porque en el 2031 se quiere conseguir la capitalidad europea de Granada, y entonces a lo mejor, pues bueno. Y bueno, algunas cosas estamos consiguiendo, ¿no? Llevamos 2 meses, menos de 2 meses, hablando con todas las instituciones que podemos. Y bueno, de momento así tenemos el apoyo de la Fundación Miguel Ríos, que es bastante. Y bueno, no sabemos muy bien qué va a pasar, pero estamos intentando trabajar para que se puedan hacer realidad proyectos. Nosotros estamos abiertos a todo. Y Fenomenal. básicamente eso. Pues enhorabuena, Ángel.
Enhorabuena por esa iniciativa, porque yo creo que es una necesidad urgente. Y bueno, yo me comprometo, yo a título personal, a darle visibilidad a esa organización. He corto pegado por ahí el enlace y yo por aquí, por Zaragoza, si está en mi mano, vais a ser súper famoso, ¿no? Y la voy a poner ahí en el aula, vamos, todo lo que pueda. Vale, bueno, Ayudar a Ángel. el enlace que has pasado de la encrucijada, ¿no? Sí. Vale, eso es mío personal. Ah, La vale. plataforma, si quieres te lo paso luego. Claro, no, pero si lo Pues tienes... Ángel, si lo quieres compartir, exactamente Sí, ahí. compártelo para que nosotros podamos, en la medida en la que podamos... Vale, lo que pasa es que como llevamos tan poco tiempo, no tenemos redes Sí. sociales. No todavía. te preocupes, Bueno, no te poco a poco. preocupes. Te vamos a seguir y vamos a ver el es avance. difícil. Pues entonces lo Sí. único que tenemos es una carta, lo que tenemos es nuestra carta de presentación. Es lo que Fenomenal. Bueno, se empieza por algo, ¿no? Y si le damos Exactamente. visibilidad, os animáis también. Exactamente. Entonces no sé si que o te lo paso a ti, Ana, por WhatsApp o cómo lo hacemos. Vale. Si ¿Sí? la puedes escribir aquí en el chat y así las personas que nos están oyendo, que somos 21 ahora mismo en la sala, pues también les apetece compartirlo, pues fenomenal. Y como dice Ana, ¿no? Vamos viendo ese avance también. Sí, Que puede ayudar a muchas personas esa accesibilidad, ¿no? Tan necesaria. Fíjate, tú decías que era tu lugar seguro, ¿no? Tú capoteaste un poco esa situación en esa edad tan vulnerable, refugiándote en la cultura, que me parece maravilloso. Y bueno, pues por las personas que estén en tu misma situación, yo creo que merece la pena darle esa publicidad. Yo no sé si mientras Ángel busca el enlace, si alguno de los presentes en la sala quiere lanzar alguna pregunta a Ángel o a cualquiera de nosotros. José Manuel se ha ido porque tenía un compromiso, pero a Carmen o a mí, si tenéis alguna cuestión que plantear. Exactamente. ¿Que estáis muy callados? Suele pasar. Se le pasa. También llevamos tiempo, ¿no? 1 hora y media ya no hemos pasado. Sí, no hemos pasado. Bueno. Al final, pues, fíjate, deberíamos de volver, ¿no, Ana? Pero un poco con más invitados de Ángel. Sí. Y empezar por el final. Empezar un poco por el final, ¿no? Y estos testimonios que pueden servirnos, dar ideas, enlaces, no sé, hacer esa red, ¿no? De colaboración. Sí, yo creo que sí, que debería de tener una segunda parte. Sí, una de mis compañeros me preguntó si eran más días. Y dije, pues no lo sé. Bueno, Entonces, no sé, es que no podía, pero vamos, que si le dais voz, ya os digo yo que os cuenta mucho más que yo. Porque es la voz cantante. Sí. Pues de la eso plataforma, nos gusta. y os puede contar un montón de, bueno, su situación, porque él, bueno, pues por ejemplo, él tuvo que dejar de ir a teatro, a cine, a todo, porque claro, dice, si es que voy y no me entero de nada y al final me enfado. Claro. Hay que ver. Bueno. Y también ayuda un poco a, como has dicho antes, ¿no? A compartir un poco lo que uno siente y hacer ver que no estás solo, ¿no? Quizá que alguien puede estar en la misma situación y comparte y dice, vamos a poner solución. Y pues Slao nos pone que estamos invitadas a comentar por aquí, así que muchísimas gracias por el ofrecimiento. Muy bien, gracias. Bueno, yo... Sí. Creo que es esto. Voy a intentar porque vale. El documento creo que es este. Ángel, por no quedarnos así parado y darte un poquito más de tiempo, había planteado una actividad, un trabajo para las personas que nos acompañaban en el curso, pero lo vamos a dejar como tarea para casa o para ese momento de reflexión. Voy a compartir porque también para utilizarlo en clase, si hay algún docente, igual les puede interesar el recurso.
lo que planteaba. Se ve en la pantalla, ¿verdad? Estoy compartiendo. Bueno, es muy sencillico. Es lo que os decía, es el veo, pienso y me pregunto, ¿no? Es hacer una reflexión de lo que hemos vivido a través del curso y utilizar como andamiaje, nunca mejor dicho, la escalera de la metacognición, que también es un recurso para organizar el pensamiento y la reflexión, que es interesante. Es decir, qué he aprendido, cómo lo he aprendido, qué habilidades he mejorado, para qué me ha servido y para qué me va a valer a mí en un futuro como docente. Bueno, es un poco la idea, que ya os digo que no, porque la idea era que lo trabajarais aquí y comentarlo entre todos, pero dado el tiempo lo dejamos como tarea para casa. Ana, Dime. os he mandado el documento. No sé si ha llegado o... Ha llegado como no lo has compartido. No ha llegado como adjunto. ¿Cómo se hace esto? ¿Me lo quieres mandar al WhatsApp? Sí, mejor, va a ser mejor. Sí, Te lo mando al pásamelo al WhatsApp. WhatsApp y yo lo intento. Bueno, pues yo creo que si quieren ir desconectándose, ¿no? O Ana, o esperamos. Y Digo, para las personas que están. yo creo que sí, nos Muchas gracias por la asistencia y por estar con nosotros todo este tiempo. Pues yo creo que sí, que si se quieren ir desconectando, que creo que lo están haciendo, pues nada, reiterar un poco lo que ha dicho Carmen. Muchísimas gracias por la asistencia, no esperábamos tanto, no sé tú, Carmen, pero la verdad es que con la premura en la que se ha publicitado, pensaba Pues menos, que iba a haber menos gente. sí, es verdad que ha sido un poco precipitado, ¿no? Todo, sí, bueno, también por la época del curso. Sí. Ángel, ¿lo estás buscando todavía? No te preocupes. Sí, Como yo tengo, no te preocupes, no te quiero quitar más tiempo. Como yo tengo no te preocupes, no. tu WhatsApp, mándamelo a mi WhatsApp y yo lo comparto Sí. con Carmen, Te Lucena, lo estoy mandando. con Carmen Gallardo también, que está por aquí, con Wenceslao, que igual también nos puede ayudar a darle visibilidad. Sí. Y como va a haber una segunda parte, pues arrancamos con ese enlace. Creo que lo tengo, Vale. ya me ha llegado. Sí, Ángel, muchas gracias. Muchísimas gracias. Espero haber sido de ayuda, no sé, haber aportado algo. No te vayas con ninguna duda, ha sido de mucha ayuda, nos ha encantado escucharte. Exactamente. Y conocerte. Bueno, igualmente. Nos vemos en otra. Nos vemos en otra. Suerte con la página. Sí. Adiós. Vale. A todos. Adiós.